hacer el esquema, ¿ya? Ok, buenos Sí. días, chicos. Clase de gramática, última clase de esta semana conmigo, porque todavía tienen algunas clasecitas más. Primera del día porque han tenido 2 prácticas, qué chévere, qué cool, ¿no? Solamente tienen 3 tareas, y encima una de las tareas es esquema nada más, o sea que les quedan 2, y encima tienen arte después, ¿no? De aquí, qué día más cool. Ya, ok. El tema del día de hoy es la palabra, ¿sí? En este caso tenemos aquí una persona que está sacando palabras, como los magos, ¿no? Como los magos. Que sacan papelitos enredados dentro, ¿sí? Sí, ¿qué me decían por ahí? ¿Alguien más iba a opinar algo? ¿Iba a decir algo? Solo una pregunta. Te escucho, te escucho. El tema era de gramática, ¿no? Sí, el curso gramática, tema la palabra. Entonces, bien, con eso estoy bien, muy bien. La palabra, ¿ya? Vamos a definir qué es la palabra, ¿ya? Vamos a definir qué es la palabra. Vamos a definirlo como segmentos o partes, ¿ya? Partes, con rojo no, pues con otro color. Partes de la oratoria, o sea, del lenguaje oral. Partes del lenguaje oral y también del lenguaje escrito. Ojo, elementos o partes, vamos a hacer nuevamente el subrayado, ¿ya? Elementos o partes del lenguaje oral o escrito, ¿sí? Que poseen algunas pausas, ¿sí? Determinadas por el acento, y que cada palabra tiene un significado. Eso es la palabra. Partes o segmentos del lenguaje oral o escrito, partes o segmentos del lenguaje oral escrito, que poseen pausas, acentos y también un significado. Ahí está. ¿No? Mira cómo convertimos, y para eso sirve la técnica del subrayado, que este año la vamos a tener que ver nuevamente, y cuando ya regreses a lo presencial, nunca te olvides de usar la técnica del subrayado con tu plumón resaltador, ¿ya? Con tu plumón resaltador, e ir anotando las cosas más importantes para luego hacer tus conceptos. A mí me gusta cuando los libros de los alumnos están así con las hojas así todas, ya que se abren, que se salen, y todo el libro así subrayado, marcado, no como si lo marcara tu hermanito, no, como cuando tu hermanito más chiquito agarra, no, así no, sino subrayado con su plumón. Entonces ahí uno se da cuenta que el alumno está trabajando, y es muy bueno que, mira, desde el año pasado estamos trabajando bastante con esquemas, ordenadores gráficos, y también estamos trabajando con técnica del subrayado, que bueno, en este caso la hago yo, pero que ustedes me acompañen, y a veces dicen, profe, haga el subrayado, porque el concepto está muy, muy grande, y eso les va a ayudar muchísimo. Van a ver que en secundaria, si es que siguen en el colegio o si es que se van a otro colegio, les va a servir muchísimo todos estos que se llaman métodos de estudio, formas de estudio. Muchos de ustedes al inicio, cuando empezamos, ¿se acuerdan el año pasado? A hacer esquemas, ni sabían cómo hacer un esquema, me mandaban, parecía que una cucaracha muerta había en el papel, parecía que Ya no eres la cucaracha. parecían esos laberintos, ¿no? Esos laberintos ¿no? Que ya, pero ahora poco a poco han ido mejorando, pero todavía no están bien, porque algunos me lo mandan así con RAE. Oye, tienen que usar bonito sus colores. Un día les voy a mostrar los de Omega, por ejemplo. Con Omega ya tengo. No, profesor, nos da vergüenza. No, no, oye, pero Profesor, te Jordi, pregunto algo. Después de esto, después de este año, sigo Me van parte. a decir, ay, no, que dibuja tan mal, que escribe tan feo. Jordi, siendo sinceros, muchos de ustedes hacen mejores trabajos también que algunos alumnos de secundaria. ¿Qué? Sí, ¿Qué? sí, sí. ¿Que usted lo Ok. admite o lo admite? Sí, sí, Bueno, entonces, sí. bueno, entonces le voy a mandar a Omega, ok, ya sí. Ya Realizan tengo, buen, ya Solo tengo necesito grabado. Mira, calentarlos.
Realizan buenos Estoy diciendo trabajos. para Ok, motivarme. Mentira, o sea, ok. mentira. La palabra puede ser analizada desde tres aspectos. Desde tres aspectos. Desde la fonética, que tiene que ver con los sonidos, desde la morfología, que tiene que ver con la estructura, y desde la sintaxis, que tiene que ver con las funciones que cumplen las palabras. Vamos a colocarlo aquí al ¿Cómo costado. podría ¿ya? poner? La Tipos. fonética, no, coloquémoslo aquí como que se puede estudiar. La palabra se puede estudiar. Ah, se puede estudiar. Ok. ¿Ya? Se puede estudiar. Ojo, desde la fonética. ¿Y la fonética qué viene a ser? Voy a ponerle otro color, ¿ya? Un color que se vea. ¿La fonética qué viene a ser? ¿Qué les dije? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? La fonética, los Nidos. sonidos de las palabras. ¿Cómo suenan las palabras? Dos. ¿Sí? La morfología, la estructura. Cómo se forman las palabras. Y recuerdan que esto lo hemos visto en RV, cómo se forman las palabras por composición, por derivación. Ya. Y también las palabras se pueden estudiar desde su sintaxis o funciones, las funciones que cumplen. Hay palabras que cumplen diversas funciones, verbo, sustantivo, adjetivo. Entonces, ojo, ya vimos la definición de palabra, que la palabra es, digámoslo así, una parte, un segmento, ¿no? De todo lo que es el lenguaje oral y escrito, y que posee pausas, que posee acentos, incluso que posee significados. Se puede Está bien. estudiar desde la fonética, que Sí. son los sonidos, la morfología, que es la estructura, y la sintaxis, que es la función. Mira, incluso ya estamos haciendo el esquema con el profesor Abanto, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿a qué se refiere con la fonética? No solamente, ojo, los sonidos no salen porque sí. Los sonidos se producen, ojo, en lo que se llama, vamos a colocarle aquí, esto se llama el aparato fonador. El aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? El sistema de órganos y de partes del cuerpo humano que producen los sonidos. Los sonidos. Gracias al aparato fonador podemos producir, en este caso, las vocales, todas las letras, todos los sonidos que querramos y que los seres humanos podemos hacer, ¿no? ¿Las letras tienen sonidos o no? Las letras tienen sonidos, las palabras son Pero sonidos. bueno, varias de las letras que pronunciamos comienzan con E. Algunas se Bueno, pronuncian pero con la E, mayoría, ¿no? F, otras M, con A. M, Ojo, así, L, L. Así. ahora Jordi, una cosita, mira, vamos a usar la pizarra, aquí nomás, vamos a usar la pizarra. Por ejemplo, esta letra que tú me dices, ya, esta letra se llama, ojo, le decimos, se llama F, ¿no? Se llama F, pero ¿cuál será el sonido que se produce? ¿Cuál es el sonido? Mira, el sonido es este. La E. No, el sonido que se produce es... Cuando juntamos recién, Jordi, cuando juntamos la F con la E, ahí recién es fe. Y si le agregamos una E antes, ahí recién suena F. Ahí recién suena F. Pero solita, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? No suena nada. Igual que esta letra, Jordi, que tú me dices que todas tienen que ver con la letra E. Claro, esta letra se llama P. Pero ¿cuál es su sonido? Cuando recién le agregamos la letra E, ahí recién suena P. Entonces, chicos, alumnos, hay que diferenciar la escritura y los nombres de las letras y de las palabras con los sonidos que salen del aparato fonador, Entonces, una cosa es sus nombres,
Una cosa es sus nombres y otra cosa es el sonido que sale, incluso cómo ponemos la boca y cómo ponemos la lengua para pronunciar cada una de estas letras, cada uno de estos sonidos. Y de eso se encarga, la fonología o la fonética. ¿Sí? La fonología o la fonética. Entonces las palabras van a ser estudiadas por su sonido gracias a la fonética. La morfología tenía que ver con su estructura. Mira, cómo está estructurada las palabras. Fíjate, la raíz, ¿se acuerdan de la raíz? La raíz y... ¿Y qué más? Los afijos. Sufijos. Afijos en general. Ah, y en general se llaman afijos, ¿no? Y todas las palabras, algunas se forman por prefijación, otras por sufijación, otras por composición, como por ejemplo la palabra toma todo, ¿no? Eso estaba Esa en la... pregunta no la Pregunta de respuesta examen. en el examen, Claro. sí. Ey, y ahí se están juntando dos palabras y esta es composición. Rompamuelles. De todo esto, ojo, no de los gatitos, no, vamos a eliminarlos ya. Vamos a dispararles a los gatitos. Sí. Ustedes dos de una sola. Malo eres. Ustedes también. Tú también. Y tú eres negro, no, tú te quedas. Ya. Ey, escuchen, la morfología no se encarga de estudiar los gatitos. La morfología se encarga de estudiar cómo están conformadas las palabras. Si tienen raíz, si tienen prefijo, si tienen sufijo, si son palabras compuestas, si son palabras parasintéticas, ¿se acuerdan? De eso se encarga la morfología y las palabras pueden ser estudiadas, por eso les puse aquí, puede estudiarse desde su sonido, desde su forma, ¿sí? Y ahora vamos a ver que también pueden ser estudiadas O sea, ¿podría poner la fonética? desde No su... tuve captura. Yo, No tuve captura. uy, lo borré. ¿Qué debo copiar eso? No, pues, hey, lo que estoy colocando. Hey, en cuanto a su función o a su sintaxis, miren, las palabras cumplen alguna función. Por ejemplo, en la oración, estas dos palabras cumplen la función de sujeto. Esta palabra cumple la función de predicado. Entonces, mira, por eso les puse, se pueden estudiar, y en este caso estamos estudiando las palabras por su función, ay, con negro, con rojo, por su función, por la función que cumplen en la oración, en este caso. Profesor, ¿podría ir a los servicios? Claro, claro. ¿Ok? Entonces, fíjate, estamos viendo que las palabras pueden ser, ya hemos visto, son pequeñas partes de la lengua oral o escrita, y que pueden ser estudiadas por sus sonidos, por la fonética, por su estructura, por la morfología, y por las funciones que cumplen, en lo que es la oración, ¿no? Ojo, en RV ya hemos hecho un poco de morfología entonces, ¿no? Y hemos hecho un poco de morfología en RV, ¿no? Y en normativa hacemos fonética a veces, ¿no? Cuando decimos cómo debe tildarse, cómo se pronuncian algunas palabras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veamos vicios del lenguaje, los demás vicios del lenguaje? Vamos a hablar bastante de fonética. Ok, ¿qué más vamos a ver sobre la palabra? ¿Qué más? A ver, esto ya lo revisamos. Algo más para cerrar ya la clase del día de hoy. Bueno, pero no sé. ¿Perdón? ¿Qué pasó? No sé, fonética, no entendí muy bien eso. Primero Jordi apaga la ok. bulla que está saliendo en tu tele. Jordi, volvemos a explicar lo de fonética, rapidísimo. A ver. Explica qué es esa bulla, mi hermana. Desde aquí, Jordi, ¿ya? Eso lo entiendo. La palabra puede ser estudiada desde tres puntos de vista o desde tres ángulos o desde tres temas. Sí, eso sí de la universidad. Desde la fonética, desde la morfología y desde la sintaxis.
A ti te faltaba ver, y me dices que un poquito hay que explicar, ¿la fonética con qué tiene que ver? Les dije, ¿con qué Los tiene que ver? sonidos. Sonidos. Con los sonidos. Morfología, Ok, estructura de la palabra y sintaxis. ok, con Funciones. los sonidos. Las funciones, ya. Sintaxis de las Ok, funciones, ok, ya estoy ok, en eso. ahora vamos a la parte fonética. Ojo, las palabras no salen porque sí de nuestro cuerpo. No salen como sonidos normales, sino que son producidas por una maquinaria especial llamada aparato fonador. Aparato fonador. Ey, ¿qué pasó? Disculpen. Aparato fonador. El aparato fonador es el encargado de producir todos los sonidos de todas las letras y de todas las palabras. Ojo, desde ahí se produce. Y desde aquí, desde el aparato fonador, podemos ver fenómenos como, por ejemplo, los nombres de las letras. Una cosa son los nombres de las letras y otra cosa son los sonidos que producen. Por ejemplo, esta letra, la letra C, ¿qué sonido tiene? La letra C, mira, fíjate, puede tener dos sonidos. Dos sonidos. Mira, en la palabra casa y en la palabra Cecilia. Fíjate, en la palabra casa, la letra C va a tener un sonido como de k, ¿no? Decimos k, más K, casa. Y fíjate, aquí la letra C, en esta palabra, Va a la aparecer letra ese. C va a tener un sonido de porque decimos, no decimos quequilia, no decimos quequilia, decimos Cecilia, Cecilia. Y aquí la letra C tiene el sonido de S. Y de eso se encarga la fonética y la fonología del sonido de las letras, y por consiguiente del sonido de las palabras. De eso se encarga la fonología o fonética, del estudio de los sonidos, del origen de los sonidos de un idioma, o de las letras, si quieres decirlo así, o de las letras y luego de las palabras, ¿no? De eso se encarga el aparato y de eso se encarga la fonética. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí vamos bien, Jordi? No, eso ya sabía eso, solo que... Listo. Lo que no entendí. Para Ya, cerrar. Morfología, estructura de... Sí, estructura de la palabra y Ah, sintaxis. Y ya, sintaxis. no más, gracias. Ya. Ok. Cerramos con la clasificación de las palabras que también hemos visto. La clasificación de las palabras, ojo, la clasificación de las palabras puede ser de acuerdo a 4 aspectos. Se pueden clasificar de acuerdo a 4 aspectos, ¿ya? Ojo, esto es un tema general porque luego lo vamos a ver en los diferentes cursos de comunicación. Por ejemplo, este de aquí, ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en gramática, la clase anterior, ¿no? Lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Por el número de sílabas, ¿cómo se clasifican? Por el número de Monosílaba, trisílaba, Ahí está, mira, octosílaba. monosílaba, Microbio, bisílaba, microbio. eso ya lo vimos, ¿no? Perdón. Puede ser de esa forma. También puede ser, mira, puede ser, espérate. Ahí. Puede ser, ya lo vimos por número de sílabas. También puede ser por la acentuación, ¿se acuerdan? Palabras graves, palabras esdrújulas, palabras sobresdrújulas, palabras agudas. Entonces las palabras también se pueden clasificar por acentuación. Se pueden clasificar por acentuación, por número de sílabas, por estructura. Esto lo hicimos en RV, ¿se acuerdan? Palabras compuestas, palabras derivadas, palabras parasintéticas. Y también se pueden clasificar
según su categoría gramatical, según su función. Pueden ser, ojo, sustantivo, adverbios, proposiciones, pueden ser sustantivo, verbo, Ok. adjetivo. Esas son las categorías gramaticales. Entonces, las palabras tienen muchas clasificaciones, en este caso 4, por su la flechita. Por su categoría gramatical, por ejemplo, sustantivo, verbo, adjetivo. Por su estructura, compuestas, derivadas, parasintéticas, que esto ya lo vimos. Por su acentuación, agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Por el número de sílabas, monosílabas, bisílabas, trisílabas, cuatrisílabas, polisílabas. Entonces, las palabras tienen todas estas clasificaciones. Ok, esto como ya lo hemos visto, o muchas de estas cosas ya las hemos visto incluso el año pasado, ¿no? Las hemos visto el año pasado, esto lo hemos visto este año y también el año pasado, esto lo vimos el año pasado y lo vamos a volver a ver, y esto también ya lo vimos rapidísimo en la clase pasada. Entonces, esto es simplemente lo que tiene que ver con la palabra. Está bien, profesor. Y su clasificación. Como les dije, de esto no les voy a dejar ficha, lo que tienen que hacer es el esquemita. El esquemita que ya está listo, ¿no? ¿Ya está listo? Sí, creo que sí. Ya está listo. Ya, ahorita envío la tarea y usted me la reenvía. Listo, chicos. Listo, chicos. Hasta aquí Bye. la clase del día de hoy. Hasta aquí la clase del día.